Este es un movimiento que se llama VIP, Vida e Impacto Profesional. Es un movimiento el cual pertenece a la iglesia Senfor, Senfor Mi Gracia, a la cual nosotros pertenecemos. Es un movimiento que está dado para darle herramientas de liderazgo, trabajo en equipo, negocios, motivación, finanzas. ¿A quién? A emprendedores, a líderes, a empresarios, a gerentes, de alguna otra manera para crearle valor tanto en su vida personal como profesional. Entonces, el tema de esta noche se denomina un líder de palabra. Entonces, me gustaría rápidamente que me indicaran qué es para ustedes un líder de palabra. ¿Qué significa esta frase, un líder de palabra? ¿Usted es un líder de palabra? O podemos hacernos la pregunta para responsabilizarnos más. ¿Yo estoy siendo un líder de palabra? Porque a veces somos muy teóricos, somos muy chéveres y decimos, y fulanito, y perencejo, y el pate, y la guacharaca, esto tiene que ser así. Pero yo estoy aplicando lo que estoy diciendo. Pero entonces vamos a ir definiendo un poco los conceptos para saber entonces qué es un líder. La palabra liderazgo es influencia, tanto positiva como negativa. Entonces, un líder es una persona con capacidad para ejercer influencia sobre otros, tanto positiva como negativa. Pero viéndolo desde el punto de vista positivo es con qué fin, con el fin de guiarlos y orientarlos e inclusive hacer cuando los orienta hacia el logro de los objetivos comunes. Es decir, que nos hemos propuesto algunos objetivos en comunes y no me voy a imponer, sino vamos a trabajar en equipo, vamos a negociar para que esos objetivos comunes se logren, sean desde el punto de vista organizacional, deportivo, político, personales o de cualquier otra índole. Eso quiere decir que somos líderes de influencia y estamos en los diferentes espacios. Por eso yo digo que este cuerpito, el subcuerpito, ese cuerpito cumple diferentes roles. Es mamá, es papá, es hermano, es tío, ¿sí? Está en la iglesia, está en su trabajo, o sea, es un cuerpo con diferentes roles, pero siempre entendiendo que usted y yo somos líderes de influencia. Solamente con nuestro comportamiento estamos influenciando a otras personas. Los que somos papás, a veces sin abrir la boca, nada más con poner los ojos así, una mirada, ya le decimos a nuestros hijos, ¿ok? Haz esto, haz el otro, ¿sí o no? Hasta que los hijos nos dicen, oye, ¿por qué tú me ves feo? A mí me pasó una oportunidad que yo le vea, o sea, como yo me acostumbré a que mi mamá me hablaba de esa manera, ya como me miraba de tal manera, ya yo sabía lo que me estaba diciendo, entonces una vez lo hice aplicar con mi hija y mi hija me dice, ¿por qué tú me ves feo? ¿Por qué tú me ves así? Entonces yo me hice el loco porque cuando yo no hacía caso, me ponían la mirada, entonces el siguiente paso era un pellizco y fue peor. ¿Por qué tú me pellizcas? Entonces me dejó, tú sabes, me dejó en la calle. Entonces, y eso es comunicación, eso es influencia. Entonces la pregunta es cómo estamos influenciando a nuestros hijos, cómo estamos influenciando a las personas en el equipo, cómo estoy siendo influenciado en mi entorno familiar, con mi pareja, con mi esposo, mi esposa, con los hijos, en la iglesia, todo eso. El líder ejerce un liderazgo reconocido por sus seguidores, basado en la confianza y credibilidad, por las cuales puede llevar a su equipo al máximo rendimiento de desempeño. Entonces, cuando usted y yo estamos en un equipo de trabajo, estamos en la empresa, y si usted tiene la responsabilidad de ser ese líder influyente, le toca el rol de mamá, el rol de papá, el rol de jefe de equipo, el rol de líder en una organización, una iglesia, en un ministerio. Debemos entender que nosotros estamos ejerciendo un liderazgo que es reconocido porque nos lo están reconociendo a través de una posición. El cargo está, el esto, ¿ok? Entonces, ojo con eso. El cargo no significa que tú vas a mandar más, que tú, porque eres líder, la gente va a venir y te va a servir. No, ese tipo de liderazgo ya hoy día está obsoleto.
ese tipo de liderazgo en estas estructuras que son achatadas, en estas organizaciones y cómo se está moviendo el mundo, ese tipo de liderazgo no es el más correcto. Mi esposa y yo tenemos años en el área de consultoría, tenemos 24 años, somos los directores de la empresa de consultores a la cual nosotros damos cursos a la empresa y todo lo demás, damos conferencias, y nos hemos encontrado con que hay muchos choques hoy día en las organizaciones porque hay diferentes estilos de liderazgo y diferentes tipos de personalidad. Están los baby boomers, que son la generación de 60 en adelante, están los generación Y, generación X, los millennials. Entonces, ese choque generacional en las organizaciones, en los equipos, es, como dicen los chamos, un poco heavy. Entonces, tenemos que aprender a convivir con todos esos estilos de liderazgo relacional. ¿Cuál es la naturaleza del liderazgo? Si la naturaleza del liderazgo está respaldada por principios y valores de elevada calidad humana, la proyección de la influencia llevará al equipo, al grupo social o organización, ¿a dónde? A cumbres altas. ¿Qué significa? A lograr ganar esas batallas, a lograr ganar esa actividad. Entonces, fíjense que se está hablando de la naturaleza del líder si está respaldada por principios y valores de elevada calidad humana. Quiere decir que el líder debe tener una calidad humana, debe amar lo que hace, debe entregarse al equipo, debe entregarse a la gente. Porque si eso no ocurre, yo estoy siendo un líder de posición, de cargo. En estos días leía y me parecía interesantísimo que el líder, el cargo y la posición es en estos momentos donde nos encontramos, en esta nueva economía, en este espacio donde la pandemia ha permitido que inclusive a través de estas plataformas podamos comunicarnos y podamos participar en estas capacitaciones, de alguna u otra manera está acercando. Entonces, el tipo de liderazgo es diferente, es de servicio, es servir a los demás. Eso lo he aplicado yo en mi casa, en la iglesia, lo he aplicado en las organizaciones donde trabajo, donde las empresas, donde doy entrenamiento. Y esa parte de servicio, y les digo que para mí ha sido una bendición, me ha abierto las puertas en todos lados. Porque una de las cosas que yo he tenido que aprender es a bajarle 2 al ego. Porque yo era un gerente chupetica de ajo. Era una persona que me creía más que los demás. Y a través del estudio, de la capacitación y de irme integrando con las otras personas, hoy día tengo la bendición de hablarte con el ejemplo y hablarte de este tema de liderazgo. Entonces, ¿cuáles son las características fundamentales de la persona, de la personalidad del líder? Primero, entender que debemos asumir responsabilidad en el liderazgo. Disposición al trabajo, al servicio, a lo que está, a la tarea, a la actividad que nos pone. Habilidad de adaptación. Tenemos que adaptarnos a los cambios. Ahorita está, o sea, tenemos que tener pensamiento flexible, porque si no nos quedamos allí, si tenemos pensamiento cuadrado, nos quedamos en el camino y sufrimos. Entonces tenemos que tener pensamiento flexible y eso me permite una competencia de habilidad de adaptación. La comunicación es sumamente importante. Yo tengo que trabajar la parte de comunicación. Tengo que trabajar mi dominio propio, cómo digo las cosas. Por ejemplo, yo he tenido que trabajar muchísimo en mí porque en mi tono de voz, incluso he hecho curso de locución, manejo de la voz, manejo del cuerpo, mi voz, para los que no me conocen, al principio me dicen, wow, tú tienes un tono de voz golpeado. Tú hablas y parecieras que regañaras. Y la cara no me ayuda. Entonces he tenido que trabajar muchísimo, incluso hacer ejercicio en el espejo para sonreírme, porque yo necesito aprender a comunicarme correctamente. ¿Sí? Entonces fíjate que son características fundamentales del líder. La decisión. A veces nos da miedo tomar decisión, pero cuando no estamos tomando decisión, estamos decidiendo también.
o estamos alargando una decisión por miedo. Por eso es importante cuando se trabaja en equipo entender, una de las cosas que yo he aprendido es que no necesitamos, y una frase que se la copié a mi hija, me la enseñó mi hija, es que no necesitamos aprender, no necesitamos pensar iguales, pero sí necesitamos aprender a pensar juntos. Entonces, es uno de los inconvenientes que el líder tiene cuando está trabajando en equipo. A veces queremos como líderes imponer nuestro punto de vista, pero tenemos que tener esa disposición al servicio, al trabajo, a la adaptabilidad de esa comunicación, y tenemos que aprender a negociar, que es una característica también fundamental en el liderazgo. Y por supuesto, ese espíritu emprendedor, ese espíritu de logro, en querer hacer las cosas. Señores, Dios nos regaló la vida, absolutamente nada nos pertenece. Vinimos aquí con un propósito, y el propósito es amar y servir, ser felices. Pero a veces en el camino nos quedamos trabajando en el hacer y en el tener, pero la parte del ser no la trabajamos. Y por eso es que este movimiento VIP de Vida de Impacto Profesional, una vez al mes, te invita a que te conectes a este tipo de conferencias para que tu ser vaya trabajando, vaya creciendo. Y aquí vamos a dar temas de diferentes índoles, de finanzas, empresariales, crecimiento personal, autoestima, todo esto, que te permitan lograr excelentes resultados, tanto personales como empresariales. Ahora, estas competencias y el concepto de liderazgo, nos podemos preguntar, entonces, ¿cuáles son las competencias que debe tener un líder? Hay tres competencias, tres bloques de competencias que engloban a su vez otras competencias. Las primeras son las competencias personales. ¿Qué significa esto? Que yo como líder debo entender que yo debo poseer y desarrollar, capacitarme en competencias, por ahí llaman competencias blandas, pero en realidad son competencias muy duras, duras en el sentido cuando no las trabajamos. Se hace dura para nosotros y dura para las otras personas con las cuales nos relacionamos. ¿Sí? Esas competencias personales son alta autoestima. Los seres humanos tenemos problemas de autoestima. Hay un psicólogo acá en Venezuela que se llama Manuel Barroso y hizo un libro que se llama La autoestima del venezolano. Y él hablaba que los venezolanos habla motivación al logro, motivación a la afiliación y motivación, logro y poder. Y decía que vamos primero hacia el poder. Tengo poder, luego logro y luego el resultado como tal. Es decir, que las cosas están cambiadas. No hay un motivo muchas veces para hacer las cosas, sino un interés. O sea, si me dan esto, hago esto. O sea, como condicionamos. Pero cuando nosotros activamos nuestra vida espiritual, nos damos cuenta que nosotros ya no, o sea, nuestra vida le pertenece a Dios. Entonces tenemos que trabajar en nosotros, en nuestra área espiritual, desarrollarla. Y cuando comenzamos a desarrollarla, como dicen, otro gallo canta. O sea, nos preocupamos menos, las cosas las hacemos diferente. Vamos a tener aflicciones, sí. Vamos a tener situaciones, sí. Pero vamos a tener la plena confianza de que tenemos el respaldo de nuestro Padre Celestial que nos apoya y que está allí con nosotros. Entonces, en la autoestima es supremamente importante. Y eso me genera confianza, me genera energía, aprendo a tener tolerancia, a trabajar en cooperación. Esto me da una estabilidad emocional y una parte de inteligencia, que es la inteligencia emocional. Hay eficiencia, hay una conducta orientada hacia el éxito. Entonces, son competencias que yo tengo que trabajar. Nadie absolutamente la va a trabajar por mí. Ni mi esposa, ni mi esposo, ni mis hijos. O sea, ese trabajo es en mí. Por eso es que cuando activamos nuestra vida espiritual, nos permite conectarnos y vamos trabajando mucho más. Porque el gran libro, el manual de vida, ese manual, ahí está todo. El manual de vida, ahí está absolutamente todo. Entonces, esas competencias personales tenemos que trabajar. También tenemos que aprender a relacionarnos. Hay personas por su temperamento que son muy enconchadas, muy como una perla allí, tú sabes. No, yo no quiero trabajar con la gente, yo no. Pero si usted es un líder de influencia, usted necesita relacionarse.
Usted tiene que ser una persona simpática y empática. Empática es una cosa y simpática es otra. Empático es ponerte en el lugar de los demás, en el zapato de los demás, y la simpatía es aprender a sonreír, aprender a negociar, aprender a conectar con las demás personas. Y por supuesto eso me lleva a tener influencia. Esa conciencia política, no de que soy del partido tal, conciencia política es aprender a relacionarnos. Y ese relacionamiento con otros seres humanos. Esta competencia social, algunos líderes les falta mucho y tienen que aprender. Ese es como decir la aptitud con P y actitud con C. Mucha gente, no sé si a ustedes les ha pasado, que tenían profesores que decían, wow, el tipo, la tipa sabe bastante, pero no sabe, o sea, pero no sabe llegar. ¿No les ha pasado? ¿Te ha pasado a veces que alguien te dice, oye, yo no sé, pero tú sabes mucho, pero yo como que no te entiendo, tú no estás siendo muy claro en el mensaje? Entonces, esas competencias sociales son supremamente importantes, porque somos seres relacionales. Dios nos dio inteligencia, ese coeficiente, nos dio un cerebro maravilloso, y no nos dio uno, nos dio 5 cerebros. ¿Cómo es eso? Sí, tenemos 5 cerebros. Ese, como dice mi amigo Carlos, ese es tema para otro seminario. Y las competencias cognitivas, esa habilidad analítica, ese pensamiento abstracto y conceptual, esa capacidad para crear una estrategia. Nosotros como líder debemos manejar esas competencias, tanto personales, sociales y cognitivas. Entonces no solamente es hablar bonito o decir yo me la sé todo, tenemos que aprender a relacionarnos con la gente. Tenemos que tener esas competencias, tenemos que saber. ¿No les, no les ha pasado que de repente han tenido jefe, que lo nombran jefe o líder, pero no saben ni siquiera dónde está parado? ¿O solamente me ha pasado a mí? Y no somos nosotros por casualidad uno de esos líderes también que nos ha pasado que sabemos mucho y a veces no sabemos dar instrucciones o a veces no la sabemos más que los demás o nos queremos echar. Yo era uno de esos. Entonces, ojo con eso. Si nosotros estamos claros en estas competencias, comenzamos a trabajarlas y comenzamos a ser cada día mejor y a ser más felices. El liderazgo comienza en la familia. Por eso es que los principios y valores se dan en la familia. Por eso es que tú y yo como padres, tú y yo como madres, como tíos, tenemos que entender. Por eso es que los problemas de la adultez, del adulto, cuando llegamos a una edad, nos damos cuenta, giramos la mirada y los problemas que tenemos son problemas de la infancia, porque las figuras de autoridad, mamá, papá, inclusive en el colegio, incluso jefe, wow, con la palabra nos dan latigazo y nosotros le compramos eso. Entonces, el liderazgo comienza en la familia. El verdadero liderazgo comienza en la familia. Un líder es responsable de presentar los medios para que las personas a su cargo se desarrollen. Para mí fue supremamente importante el rol de papá y entender lo que significaba. Primero, yo no me quería casar. O sea, yo decía, yo no me voy a casar porque casarse es para hombre. José Manuel, ¿cómo es eso? Sí, casarse es para hombre. Uno como hombre tiene que entender y asumir la responsabilidad porque, y lo dice la palabra, dejarás a padre y madre y te irás a formar una sola carne. Porque cada uno cuando nos casamos traemos nuestra maletica, dicen unos amigos, nuestro morral con cada cosa. Entonces, yo no quería primero casarme. Yo le huía al matrimonio como no tienen una idea. Pero bueno, por allí hubo una personita que me atrapó, que me llamó la atención y bueno, en la primera de cambio le pedí matrimonio. Nos hicimos amigos, al mes y medio le pedí, como dicen los chamos, empate y ya a los 3, 4 meses le estaba pidiendo, vamos a casarnos. Y yo después me decía, tú estás loco, chamo, ¿qué es eso? O sea, tú no te quieres casar. Pero yo dije, bueno, y si esta es, y si se me va, entonces, bueno, tomé el compromiso de casarme, ya tenemos, bendito sea Dios, 32 años de casado, y nos costó tener chamos, tuvimos 6 años, Dios nos regaló el milagro de nuestra hija María José, hoy día tiene 25 años, y cuando ella tenía 18 meses, yo tuve un sueño de ser papá a tiempo completo. Y hice ajustes en mi carrera, hice ajustes en mis actividades, porque yo tenía una empresa de una inmobiliaria, daba clases en la universidad, teníamos un negocio con María Los Ángeles los fines de semana
de cerámica porque a ella le encantan las manualidades, trabajaba en otra cosa, tenía como 5 actividades. Entonces yo decía, wow, con todas estas actividades yo no tengo tiempo para mi esposa ni para mi hija. Entonces, ¿para qué carrizo me casé? ¿Para qué carrizo voy a formar una familia? Entonces tomé la decisión de montar mi propia empresa hace 24 años en el área de consultoría y en paralelo comencé un negocio multinivel. Dos negocios para mí absolutamente nuevos, nada, o sea, no sabía nada, pero yo asumí el reto y el riesgo porque tenía el sueño de ser papá a tiempo completo. Porque yo vengo de una familia, soy el número 7 de 10 hermanos, mi mamá murió cuando yo tenía 14 años y no tenía había mucho amor en mi casa, pero no había eh, abundancia de pobreza. Y yo quería ser un hombre diferente cuando me casara, hacer mi propia familia, prosperarla. Y en esa medida yo elegí comenzar a darle a mi hija ese amor, ese cariño, llevarla al colegio, no perderme ningún acto. Y le doy gracias a Dios porque invertí todo eso y Dios me ha permitido recoger el fruto que hemos recogido con nuestra hija. Entonces, fue una decisión para mí importante. Entonces, el liderazgo comienza en casa. En el caso de los padres, estos tienen la responsabilidad de desarrollar las virtudes, el intelecto y el alma de sus hijos. Yo le doy gracias a Dios porque mi esposo y yo hicimos eso. Entonces, por lo tanto, el líder es un constante capacitador y modelador de la conducta en la familia. Entonces, usted como líder tiene el compromiso y la responsabilidad de modelar todo eso. Usted y yo somos modeladores, somos personas de influencia. Por eso que este cuerpito va a todos lados, este cuerpito va hace diferentes roles. Mamá, papá, tío, primo, abuelo, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes roles. Pero entonces tenemos que trabajar muchísimo en esas competencias personales para poder darle a otro. Porque yo no puedo dar lo que no tengo. Por eso es que en las organizaciones, en los equipos, hay tanto roce, tantas fricciones, porque si yo no soy capaz de entenderme a mí mismo, mucho más difícil va a ser entender a otra persona. Siempre vamos a querer estar imponiendo nuestro punto de vista. Ahora, el tema es un líder de palabra. Entonces, ¿qué significa ser un líder de palabra? ¿Qué significa ser un líder de palabra? Ser un líder de palabra significa encaminar, modelar, vivir con el ejemplo y la consistencia. Yo no sé si usted le ha pasado, observado, o no sé si usted lo ha hecho íntimamente. Usted le dice a sus hijos, tienes que hacer caso, y por qué haces esto y por qué haces el otro. Y viene de repente y le toca la puerta, y resulta ser que es alguien que usted no quiere atender, o alguien que le viene a cobrar, y usted le dice a su hijo o a su nieto, dile que no estoy. ¿Le ha pasado muy íntimamente o lo ha escuchado? Yo lo hice, y entonces fue cuando me di cuenta, espérate, chamo, estás siendo congruente, no estás modelando. Porque si nosotros aprendemos a vivir en principios y valores, hay, hay principios y valores que no son negociables. Incluso cuando me caso, yo defino cuáles son los puntos que son negociables y cuáles no. Entonces, ser un líder de palabras significa encaminar, modelar, vivir con el ejemplo y la consistencia. Y no solamente es al varón. Usted como mujer también es una líder. Ser líder no es resolver en demasía, ni sobreaccionar o sobredemandar. Es aprender a ser asertivo. Incluso aprender a decir que no. Oye, no puedo, no quiero, X. Eso es asertividad. Porque a veces nos cargamos de actividades y cosas, no puedo o no quiero. Ser un líder de palabra es priorizar, llevar agenda, organizar, asumir tus responsabilidades, asumir tu PEA. ¿Qué significa eso, José Manuel? PEA, asumir tus pensamientos, tus emociones, tus actitudes y tus acciones, para que en todo momento y lugar, porque este cuerpito va a diferentes lugares y cumple diferentes roles, en todo momento y lugar fluyamos y la armonía, los principios y los valores sean importantes para ti y se vivan realmente de manera congruente. Tenemos que ser congruentes con lo que pensamos, sentimos y actuamos. Yo les digo que a veces, cuando no estamos claros en lo que queremos, una cosa dice la palabra y otra cosa dice el cuerpo. En una oportunidad mi hija me pregunta, papá, ¿tú estás bravo? Y yo le digo, no, ¿por qué? Imagínatela, no, ¿por qué?
viendo el ceño acá, la frente, me dice, ah, papá, entonces infórmale a tu cara si no estás bravo. Mi boca, mi palabra decía una cosa y mi cuerpo decía otra. Esa es la comunicación virtual. ¿Cuántas veces le decimos a nuestros hijos o le decimos a los otros una cosa con la boca y otra con el cuerpo? Yo lo reconozco, mis canales de comunicación es kinestésico, soy muy kinestésico, me gusta moverme, mover las manos, el cuerpo, por eso es que me encanta facilitar en vivo, ¿ok? Y otro canal es soy visual. He tenido que desarrollar el canal auditivo, ¿ok? Yo tenía un jefe que me decía, José Manuel, definitivamente, tu cara es un poema, o sea, tú no puedes simular que estás bravo, que te molestan las cosas, porque tu cara es un poema. Yo no sé si alguno de ustedes es así, pero he tenido que trabajar eso. Y por lo general todos somos así, sobre todo cuando somos kinestésicos, o sea, somos muy emocionales. El poder de la palabra tiene poder. La manera como la entonamos, cómo la decimos, cómo nos comportamos, todo. Haciendo esta conferencia, fui a ese gran libro que yo lo amo. Al principio no sabía cómo entrarle, o sea, pero el gran libro, eso es el manual de vida. Yo le doy gracias a Dios, lo amo, y ahí hay tanta enseñanza. Y nos dice, la palabra tiene poder, es un documento escrito. Por eso les preguntaba al inicio qué le sonaba la palabra un líder de palabra. Entonces, la palabra para nuestros abuelos, nuestros antepasados, la palabra era un documento. No necesitaban firmar un documento, decían, no había celulares, no había eh, correo electrónico, ¿no? Y decían, no había teléfono, ¿no? Y decía, a las 6 de la tarde estuve allí y estaban como un clavel. ¿Sí o no? Yo escuchaba a mi mamá decir eso, a mis abuelos. Entonces, la palabra es un documento escrito en el mundo espiritual y reflejado en el mundo material. El mundo espiritual es mucho más grande que el mundo material. Por eso tenemos que estar pendientes con lo que decimos. Estaba leyendo en estos días un libro, Las 3 llaves que abren una vida exitosa y productiva, y, y hablaba precisamente de eso, el poder de la palabra, y la palabra es un documento, y cómo en el mundo espiritual se ata y se desata. Y ahorita les voy a contar una historia en relación a eso. Mi lengua es pluma escribiente muy ligera, lo dice Salmo 45:11. ¿Qué significa eso? Que nuestra lengua, lo que nosotros decimos es como que estuvieran escribiendo. Por eso es que dicen que la palabra no regresa vacía. Por eso es que dice, estás declarando, estás decretando. Fíjense el poder de la palabra. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, lo dice Proverbios 18:21. Es decir, con la lengua declaramos, decretamos bendición y maldición. En el libro hay una historia de un papá que le dice a la hija, un papá español con una experiencia de un venezolano, la española se casa con un venezolano y el papá le hace la vida de cuadrito, ¿ok? No respetó la decisión que tomó la hija y le dijo un montón de cosas, entre ese montón de cosas que le dijo, le maldijo el vientre. José Manuel, ¿cómo así? Le dijo que él no quería tener nietos y le dijo un montón de cosas. Le maldijo el vientre. La muchacha tuvo 5 abortos y después no pudo tener hijos. O sea, el poder de la palabra de nosotros como padres, wow, es tan poderosa. Yo recuerdo cuando yo leí por primera vez ese libro, estoy hablando hace 6, 7 años, mi hija estaba, no, creo que un poco más, 8 años, mi hija estaba en el proceso de la adolescencia, no era una muchacha rebelde, pero una oportunidad, o sea, sus hormonas, las cosas estaban allí y dijo unas palabras y yo le respondí otras y wow, entramos en un conflicto allí padre e hijo. Wow. Y cuando yo leí ese libro, yo lloré y le pedí perdón a mi hija. Porque dicen en otro lado, lo que tú atas aquí en la tierra lo atas en el cielo. Y lo que tú desatas en la tierra lo desatas en el cielo, en el mundo espiritual. Yo, wow.
Y yo le doy gracias a Dios porque hice ese trabajo, ¿ok? Porque a veces vivimos con maldiciones generacionales. Por eso es importante trabajar muchísimo la parte espiritual. Y las bendiciones o maldiciones generacionales de ti hacia abajo van hasta 4 generaciones. Imagínate nuestros padres, nuestros abuelos, o sea, lo que nosotros estamos viviendo ahora también es producto de algunas maldiciones generacionales de nuestros abuelos y nuestros padres. Por eso es importante trabajar la parte espiritual. Entonces, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Ojo con eso. Las palabras que pronuncio con mi lengua juegan un papel muy importante y determinan para mi futuro. Las palabras que pronuncio con mi lengua juegan un papel muy importante y determinan mi futuro. ¿Qué estamos declarando? La palabra dice, nombra las cosas que no son como si fueran. Yo recuerdo el año pasado cuando tuve un proceso con el COVID, cuando la gente me preguntaba cómo estaba, yo decía mejorando, aquí mejorando. En los diagnósticos médicos y todo lo demás, y decían todo lo contrario. Pero yo declaraba salud, yo decía, no, yo estoy bien, yo estoy mejorando. Aun cuando estaba pegado en una bombona de oxígeno, en el respirador, y después de que pasó el COVID, tuve 3 o 4 meses pegado en el respirador. Y yo mismo comencé, mira, yo me puedo quitar esto. Entonces, ¿qué palabra estamos diciendo para nuestro futuro, para el futuro de nuestros hijos, para la gente? Alerta con eso, amigos. La palabra maldecir es hablar mal y viene del griego cacologeo. Caco es mal y lego hablar. Yo creía que la maldición, ¡ay! Yo decía, pero la maldición es maldecir, es decir las palabras incorrectamente. Entonces, es confesar o hablar el mal. Y nosotros sin darnos cuenta vivimos quejándonos, hablando del mal, y eso nos afecta a nosotros, y les afecta a nuestros hijos, y le afecta al entorno. Entonces, ¿qué ambiente queremos para nosotros? Lo contrario a esta palabra es bendición, que viene de la palabra griega eulogia, que significa hablar bien. Eu, bien, y lego, hablar, hablar bien. Eulogia. De esta palabra griega es donde se define el término elogio. Yo te elogio, tú lo estás haciendo bien. Y eso yo aprendí, mi esposo y yo aprendimos, que eso significa edificar. Si no tienes nada bueno de qué hablar, no hables. Porque somos muy ligeros criticando y juzgando a los demás. Los juicios. Entonces, hablemos y elogiemos a las personas. Por eso es que cuando nuestros hijos no están haciendo las cosas correctas, hay que decirle, me gustaría que hicieras esto, o vamos a hacer esto, ¿qué te parece? A veces le damos un montón de sandeces, o sea, como declaraciones. Sencillamente, ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos, incluso con nuestra pareja? Y la palabra no regresa vacía. Entonces, cuando pasa el tiempo, nos preguntamos, ¿pero por qué me pasan estas cosas? Oye, ¿lo declaraste? ¿Qué declaraste? ¿Qué estás declarando tú? Dentro de 1 o 2 años, el año que viene, pregúntate qué declaraste. Yo, hoy día tú y yo estamos viviendo, somos fruto de lo que dijimos en una oportunidad. Y si tú te dices, yo no sirvo para nada y esto se terminó y un montón de cosas, imagínate todas las maldiciones que tú mismo te estás poniendo. Continuamos con el poder de la palabra. La maldición nunca viene sin causa. Por eso que dice que la palabra no regresa vacía. Y lo vemos. Yo quise hacer esta conferencia avalada con el manual de la vida, la palabra. Allí está todo. Por eso es que dice, conocer la verdad y la verdad os hará libre. A veces cometemos errores porque no conocemos, porque incluso estamos repitiendo patrones de nuestra familia, creencias erradas, incluso refranes. Loro viejo no aprende a hablar, mucho camisón pa' Petra, o sea, un montón de cosas. Te has enlazado, atado con las palabras de tu boca y has quedado preso sin darte cuenta en los dichos de tus labios. Lo dice Proverbios 6:2. Y esto conecta con la historia que le hablé del papá que le maldijo el vientre a la hija. Entonces, nosotros mismos somos los responsables. A veces nosotros decimos, no, el que te conté, el diablo, y tal, pero nosotros mismos, sin darnos cuenta, estamos declarando palabras de maldición. Nosotros mismos nos estamos hechizando con nuestras palabras.
El que guarda su boca y su lengua se guarda de angustia. Por eso es importante entender qué decimos. Es preferible quedarse callado. Por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Imagínate, con la palabra Dios creó. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, dice el Salmo 119. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que apoderarnos de la palabra. Por eso es importante adentrarse en el manual de vida, que es la palabra. Para mí ha sido enriquecedor desde que yo descubrí esto, en que me he discipulado, que he trabajado en esto. O sea, definitivamente yo reconozco que soy otro ser humano. Y es la invitación que te hago. De la abundancia de tu corazón habla tu boca. Cuando nosotros estamos dolidos, nosotros hablamos sandeces, hablamos un montón de cosas. Lo que sale de nuestra boca es lo que está en nuestro corazón. Por eso es importante trabajar el perdón, trabajar en nosotros eso. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso lo vemos en Hebreos 4, 12 y 13. Si nosotros aplicamos esto con nuestros hijos, con nuestra pareja, incluso si otra persona nos dice, wow, nos dice una palabra, wow, cómo nos duele el corazón, cómo nos duele, cómo nos sentimos. Entonces, es interesante entender y escuchar esto y ponerlo en práctica. Tenemos que ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Pero Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso, la palabra que salió de la boca de Dios está reflejada en el manual de vida. Esto es cuando el diablo está tentando a Dios y Dios le dijo, escrito está. La palabra es viva y eficaz. Entonces, ojo con esto, amigos. Lo que yo diga y vociferé con mi palabra, incluso con mis emociones, me hace daño a mí y le hace daño a mi entorno, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Entonces, refrenemos nuestra lengua, amigos. Ya para ir concluyendo, te voy a regalar, te voy a regalar 16 formas de ser un líder de palabra. 16 formas de ser un líder de palabra. Se conoce a sí mismo y es impecable con su palabra. Nosotros tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos, nuestras acciones, nuestras reacciones, trabajar en nosotros, en nuestra autoestima. Cuando nosotros tenemos una autoestima golpeado y cuando en la infancia no tenemos la figura de autoridad, eso es heavy, como dicen los chavos. Tenemos que trabajar mucho en nosotros. Y cuando logramos entender que nuestro Padre Supremo, cuando nosotros recibimos a Cristo, activamos nuestra vida espiritual, sencillamente, ¿qué ocurre? En el mundo espiritual pasamos de ser criaturas del mundo y pasamos a ser hijos de Dios. Y es maravilloso, porque tú cuando tienes un hijo, así sea adoptivo, tú lo amas, tú lo mapuchas, tú lo amas, lo adoras. Y así es Dios con nosotros. Abba Padre, un gran Padre. Entonces, tenemos que conocernos nosotros mismos. Ya vieron las competencias que revisamos, personales, cognitivas, relacionales, ¿sí? Entonces, primero tenemos que trabajar mucho en nosotros, en nuestra autoestima. Tenemos que ser impecables con nuestra palabra. Eso lo dice Miguel Ruiz, el doctor Miguel Ruiz, en los 4 acuerdos. Sé impecable con tu palabra. No te tomes nada personal. Haz siempre lo mejor, lo bueno. Escucha a los miembros del equipo. En dónde estás liderando, en la empresa, en tu casa, en todos lados. Escucha. Tenemos que aprender a ser unos escuchas activos. No siempre estar hablando. Incluso hacer preguntas, la metacognición. Lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien. Estamos preguntando a la otra persona, oye, lo estoy diciendo bien, te estás sintiendo cómodo, ¿cómo? Con la otra persona. Porque debemos tener ese feedback. No juzgues a los otros ni sus necesidades. Es importante cuando alguien te da permiso que entre a su vida, a su corazón como líder, tenemos que respetar esos espacios y buscar que saque ese potencial que esa persona tiene, porque todos estamos dotados de esos grandes potenciales. No imponer tu voluntad. Les confieso que para mí es trabajar imponer mi voluntad no ha sido fácil, pero José Manuel González no sabía trabajar en equipo. Debo confesárselo. ¿Cómo así, José Manuel? No, no sabía trabajar en equipo.
Cuando no sabemos trabajar en equipo, cuando queremos imponer siempre nuestra voluntad. Yo me molestaba cuando yo decía mi idea y mi idea no estaba siendo tomada en cuenta. Precisamente como tenía muchas veces la autoestima bajo o un ego muy alto, no sabía comunicar mi idea. Y eso me molestaba. Podía estar de acuerdo con la idea, pero yo internamente me moría, parecía un querre. Y les puedo decir que hace 4 años, desde que estoy en la Fundación Sembradores de Valores, llevo 9 años en la Fundación apoyando a chamos jóvenes entre 14 a 24 años y he aprendido a trabajar. Le agradezco a mis compañeros porque me han enseñado y yo me he tomado la tarea de aprender a trabajar en equipo. Tenemos que aprender a trabajar en equipo. No tenemos que imponer nuestra voluntad. Tenemos que hacer preguntas. Tenemos que amar y respetar al otro. Buscar el acuerdo entre los miembros del equipo. Motivar a tu pareja, me está diciendo Emma que es verdad. Motivar a tu pareja, a tus hijos y al equipo. Recuerda que la ley comienza en casa. El liderazgo comienza en casa. Yo he observado a mucha gente que son líderes afuera y se la comen. Para allí para acá son claridad para la calle, oscuridad para la casa. Respeta los sentimientos de los otros. Expresa claramente sus mensajes hacia los otros y ser empático. Empático y simpático. Ponerte en el lugar de los demás. Entonces, estamos hablando con nuestro ejemplo. Expresa claramente sus mensajes hacia los otros y ser empático. No critica, ayuda al equipo a mejorar en sus puntos débiles. Dirige a los suyos hacia el objetivo común. Es importante, es bien satisfactorio cuando tú ayudas a otras personas a lograr sus objetivos. No solo habla, sino da el ejemplo. No bla, 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 es dar el ejemplo. Sabe lo que puede pedir a cada uno de los miembros del equipo. Fomenta el respeto para lograr relaciones personales de confianza. Pero no podemos generar relaciones personales de confianza cuando no nos amamos a nosotros mismos, cuando no trabajamos nuestra autoestima. Sabe ser flexible y adaptarse a los cambios sin perder el objetivo. Trabaja para el bienestar de todos los miembros del equipo, no solamente para ti. Cuando tú das, automáticamente el resultado viene. Cuando tú trabajas la ecuación ser, hacer y tener, no tener y hacer, sino ser, hacer y tener, automáticamente el ser y el hacer, el tener es la consecuencia. El tener el dinero es la consecuencia. Y por último, un buen líder es firme en lo que tiene que decir, es asertivo, pero es suave. Busca las palabras correctas en el momento correcto, porque el líder se influencia. He aprendido que por nuestra propia fuerza no es tan fácil. Por eso es que estar constantemente activando nuestra vida espiritual, confiando en el Supremo, decirle, Dios mío, ayúdame. Es lo que yo he venido haciendo. Y lo otro es, nos vamos a equivocar, eso es parte del proceso, el desafío, pero hay 2 llaves que abren un mundo maravilloso, que es el amor incondicional y el perdón. Nosotros tenemos incluso que pedir perdón, oye, nos equivocamos, oye, discúlpame, oye, no fue mi intención, perdón, oye, mira, me equivoqué con mi esposa, con mi hija, con otras personas. Y eso es humildad, aprender a pedir perdón y amar incondicionalmente. Así que muchísimas bendiciones, se les quiere mucho y gracias por ser y por estar, por ser parte de mi crecimiento.